Fue un día que mi hijo presenció mi baile y todo tomó un giro inesperado. El apacible susurro urbano al anochecer generó una tranquilidad peculiar que anticipaba la llegada de la noche. A las 6:45 de la tarde. Fijé la mirada en el reloj que colgaba sobre el lavabo. En tan solo un cuarto de hora. Ana dejaría atrás su vida como madre soltera luchando por mantenerlo todo unido para adentrarse en una nueva realidad. 2 años habían transcurrido. Desde mi perspectiva, el matrimonio puso fin al sufrimiento de aquel periodo. Las leves marcas del pasado se desvanecieron. Pero la expresión en el rostro de mi antiguo esposo al descubrir mi humilde ocupación quedó grabada en mi memoria de forma imborrable. Su silencio al enterarse de mi empleo en un club nocturno fue más elocuente que las palabras que pronunció antes de marcharse. Sin revelarle a nuestro hijo Eric la verdad sobre mi trabajo. Muchas veces me cuestionaba si él suponía que me derrumbaría sin él. En su lugar, permanecí firme. ¿Podrías decirme qué es esto? Mamá, ¿qué vamos a comer esta noche? La interrupción llegó de la voz de Eric. De mis reflexiones. Es suficiente. Decidí comunicarme de nuevo. Visualizando la felicidad que en realidad no experimentaba. Contaba con 19 años en ese momento. En el punto más alto de la adultez. Convirtiéndose en el individuo al que aspiraba a ser. Dejando atrás al joven que solía perseguir siluetas en el jardín trasero. En ese momento. Su estatura superaba la mía. Posee una confianza sólidamente establecida en sí mismo. Impresionado por la gran cantidad de similitudes sutiles que veía en él con su padre. Su sonrisa era encantadora. Su sonrisa se dibujó al ver cómo sus cejas se unían mientras él estaba inmerso en mis pensamientos. Muchas veces me cuestionaba si Eric notó lo importante que fueron para mí los instantes que compartimos. A las 7 de la tarde. Cuando el silencio invadía la casa y solo se escuchaba el suave zumbido del refrigerador. Ustedes fueron mi apoyo constante en un mundo donde a menudo me sentía ignorado. Después de la cena, Eric se había ido a su habitación, dejándome solo frente al armario, donde mis pensamientos se agolpaban, y extrajo el atuendo que cambió por completo mi apariencia. Él mismo. El suave terciopelo acariciaba mis dedos al tocarlo. Al ponerme la prenda, observé mi imagen reflejada en el espejo. Era realmente bonito. No se trataba de orgullo. Durante muchos años de mi matrimonio, ignoré una verdad que había estado presente todo ese tiempo. Dedicaba esfuerzos en buscar reconocimiento de un hombre que solo percibía partes incompletas de mi ser. Una mujer casada. Una progenitora. Una mujer que se dedica a las labores del hogar. Un club fuera de lo común. De repente, me hizo recordar que aún tenía la capacidad. Atrapada. Elogios de personas desconocidas. Expresaron con contundencia que trascendí los roles que me asignaron. Al retocar mi maquillaje, me vino a la mente Eric. Desconocía esta faceta de mi existencia. Teníamos planeado conservarla de esa manera. Contaba con amigos de la universidad que compartían sus sueños desde hace mucho tiempo. No deseaba que mis decisiones lo atraparan, ya que mi falta de palabras no se originó por sentir vergüenza. Sin embargo, disfruto ser madre. Llegó en primer lugar, aunque implicara dividir aspectos de mi ser. El reloj indicó las 7:10. Antes de salir, me detuve frente al espejo para echar un último vistazo. Tomé mi abrigo y cogí las llaves. Sintiendo el frío del invierno en mi piel, salí de la iluminación de la calle, creando sombras alargadas en el suelo. A nadie le importaban mis secretos ni mi identidad en el hogar. Tan solo requería que estuviera presente. Mientras paseaba, mis pensamientos volvieron a Eric. Se mostraba en silencio con más frecuencia. En los últimos tiempos, me he vuelto más reflexivo. Tal vez fue lo que correspondía. Mientras los soles trazaban sus rutas,
Surgía su origen. Anhelaba detener el tiempo. Al menos por un instante. Lo mantiene a una corta distancia. Ya que el club no se encontraba tan distante como su neón. De repente. Las luces se hicieron visibles. Experimenté la transformación en mi entorno familiar internamente. En este lugar no se encontraba únicamente una madre o una exesposa, sino una persona capaz de liderar la sala y gestionar el tiempo. Detente y sumérgete en la melodía. Impulsada por la brisa durante las siguientes 5 horas. Me sumergiría en la cadencia de las luces y las caras desconocidas en la multitud. A pesar de lo mucho que me sumerja en ese universo, mis pensamientos siempre regresan a él. Sin importar la distancia. Mi hijo es mi punto de apoyo. Él representó la constancia que me brindó un propósito en esta vida de contrastes. Y en gran medida, intenté dividir estas dimensiones de mi ser. Una voz serena. En el rincón de mi mente. Se cuestionaba cuánto tiempo podrían resistir estando separados los fines de semana por la mañana. Normalmente mostraba una actitud tranquila. Pero esta vez parecía distinta. Cumplí 38 años en mi último cumpleaños. Y no a partir de los 388 años. Dedicó gran cuidado a los años que pasaban. Optando en su lugar por concentrarse en vivir plenamente cada día. Sin embargo, al igual que él, cuando los primeros rayos de sol entraron en mi cuarto, supe que el día de hoy sería diferente. No era la fecha lo que importaba, sino el suave golpe que Eric había recordado en la puerta de mi habitación. Antes de poder dar una respuesta. Esa pista fue la primera que recibí. La puerta se abrió con un sonido crujiente y apareció mi hijo, quien de alguna manera se había convertido en un adulto. Permaneció en el lugar durante la noche, sujetando una bandeja con huevos revueltos, tostadas, café y una rosa roja en un vaso pequeño y alegre. En el día de su cumpleaños, la madre expresó con calidez a través de su sonrisa, llenando de luz la habitación. Erico. Mientras estaba sentado en la cama. ¿No se suponía que tenías que ocuparte de todo esto? Asintió y colocó la bandeja al responder. Con delicadeza sobre mis piernas. Siempre estás ahí para mí. Pero hoy es tu turno de ser el centro de atención. Un nudo se creó en mi garganta. Sin embargo, solía ingerirlo. Eric solía ser reservado en cuanto a mostrar sus sentimientos y siempre se esforzaba por hacerme sentir única. Experimenté una sensación abrumadora al probar el delicioso café. Estaba ideal según mis preferencias. Al llegar a la encrucijada, Eric extrajo un obsequio elegantemente envuelto de entre su espalda. La brillante hoja plateada de metal resplandeció bajo la luz matutina, con un lazo rojo intenso perfectamente atado en la parte superior. ¿Podrías decirme qué es esto? Al ser cuestionado con una ceja alzada, respondió con una sonrisa juvenil que se dibujaba en su rostro. La curiosidad llegó a su punto más alto. Coloqué la bandeja a un lado y procedió a abrir con cuidado la caja que estaba debajo. Dentro de la caja negra se encontraba un sofisticado papel. Coloca un elegante vestido corto de color negro con finos tirantes y una silueta que realce la figura. El vestido irradiaba una elegancia discreta pero a la vez llamativa por su sencillez. Eric exclamó mientras sus dedos recorrían la suave tela. Aquí tenemos. ¡Qué increíble! Soltó una risita disimulada. De manera delicada. Consideré que sería de tu agrado. En cuanto lo vi, supe que era algo que te impresionaría mucho. En ti. Es digno que sientan bonita su auténtica franqueza. Me dejaste momentáneamente sin habla. Observo a mi hijo parado allí, ofreciendo de manera torpe un cumplido. Me hizo revivir una sensación que hacía mucho tiempo no experimentaba. La de ser valorado. No encuentro las palabras adecuadas para expresarlo. Al final, susurré con voz cargada de sentimiento.
Él aseguró que lo emplearía. Entre risas. Moví la cabeza con una sonrisa. Reconociendo tu caballerosidad al inclinarme hacia ti. Le di un delicado beso en la mejilla. Tuve un excelente referente que dejó una fuerte impresión en mí con sus enseñanzas, las cuales perduraron en mi mente incluso después de su partida, permitiéndome saborear tranquilamente mi desayuno. Sostenía el vestido frente a mi imagen reflejada en el espejo, contemplando lo bien que me quedaba. Estaba en lo correcto. Yo lo utilizaría no para una comida matutina o una ocasión elegante. Anoche. En el local de entretenimiento para adultos. Una emoción discreta recorrió mi ser cuando tuve ese pensamiento. La sutil atracción que poseía era justo lo que conquistaría a la gente. Al mismo tiempo representaba la reivindicación de una parte de mi ser. Aquella que Eric me había hecho recordar. Permanecía lleno de energía y vitalidad. La jornada transcurrió envuelta en una atmósfera de serena felicidad. Eric se mostraba muy interesado en ver una de mis películas preferidas esa tarde. Incluso me animé a preparar un bizcocho. Aunque quedó un poco irregular y algo pasado de cocción. Fue el gesto más cariñoso que tuve. Me veo recordando momentos divertidos de cumpleaños anteriores. Y por fin. Después de mucho tiempo. Experimenté una verdadera sensación de celebración a medida que llegaba la noche. Me disculpé y me puse de pie frente al espejo para arreglarme. Decidí ponerme el pequeño vestido de color negro. La tela se ajustaba perfectamente a mi figura en todas las zonas adecuadas. Mientras que el escote resaltaba con elegancia mi clavícula. Al entrar en la sala de estar, me puse un poco de pintalabios rojo y me hice un peinado elegante que complementaba mi atuendo. Junto con unos zapatos de tacón clásicos. Antes de coger mi abrigo, Eric alzó la mirada de su dispositivo móvil. Antes de ocultar su respuesta. Sus ojos se abrieron por un instante. ¡Qué sorpresa! Mamá. Expresó su admiración sincera al verte. Luces increíble. Contesté que eras muy amable. Risueño en silencio. Afirma con seriedad que lo que dice es cierto. Estás perturbando lo que dice al estar de pie. Se mantenía en el aire. Mezclando emociones de agradecimiento. Satisfacción o tal vez algo indescriptible. Sea lo que fuese. Me hizo sentir un calor intenso en el corazón. Expresó su agradecimiento y lo abrazó brevemente. Sin aguardar. Me encuentro en plena vigilia. Una noche de enero. Su intenso estremecimiento me dio la bienvenida. Mientras escuchaba el crujir de la nieve bajo mis pies. Lo que se sumaba a la emoción que recorría todo mi ser. En la noche de hoy. No me encontraba bailando únicamente frente a desconocidos. Experimentaba una nueva sensación de confianza en sí mismo. Eric jamás llegaría a enterarse. Se tuvieron en cuenta los pormenores. Esa experiencia me permitió sentirme seguro de mí mismo. Al ingresar al club y ser recibido por la cálida bienvenida de las luces y la música. Como si fuera una amistad de toda la vida. Con cada paso. El vestido ondeaba al compás de la seguridad que brotaba en su interior. En esta ocasión, el objetivo no era simplemente llamar la atención de los demás. Buscaba consolidar mi posición en la vida y experimentar una sensación de vitalidad que no había sentido desde hacía mucho tiempo. En lo más profundo de mi pensamiento, me comprometí en silencio a expresar mi gratitud a Eric una vez más. En la mañana, el potente bajo resonó por la habitación con tenue iluminación. Normalmente, su ritmo tranquilizador se ve alterado esta noche por la intensidad innegable que siento en mis nervios. Con el hermoso mini vestido negro que me obsequió Eric puesto, experimenté un aumento en mi seguridad personal. Mientras ajustaba las luces del escenario, proyectaban una suave y halagadora luminosidad al tomar el soporte y adentrarme en mi rutina habitual. Este lugar sagrado era donde la admiración fluía sin restricciones, permitiéndome sumergirme en la música y la gracia de mis movimientos.
Mientras me desplazaba elegantemente alrededor del poste, percibí cómo el entorno se transformaba ante mis ojos, observando detenidamente a las personas reunidas a mi alrededor. Un hábito que ha estado presente en mi vida durante muchos años se volvió inamovible y mi corazón se entristeció. Eric se detuvo junto a la entrada con una mirada de sorpresa que pronto se convirtió en asombro. Su atuendo negro era impecable. Los pantalones resaltaban su esbelto físico y la camisa ceñida le otorgaba una seguridad adulta. Observa cómo su cabello perfectamente arreglado resaltó aún más la idea de que formaba parte de la distinguida clientela. En cierto instante, llegué a confundirlo con uno de ellos. Sin embargo, este no fue un equívoco en el que mi hijo se había involucrado en el mundo que había mantenido cuidadosamente oculto de él. Titubeé por un instante con un ligero error, apenas perceptible para los más observadores. Sin embargo, Eric mantuvo su mirada fija en la mía. La expresión de incredulidad en su rostro era tan clara que parecía congelada. Por un instante creí que podía girarse y salir en ese preciso momento. Avanzó hacia el interior de la habitación a la que me había visto obligado a entrar, manteniendo mi fluidez en los movimientos como si todo siguiera igual. A pesar de que mis nervios clamaban lo contrario y mi mente iba a 1000 por hora. ¿Cuál era el motivo de su presencia en este lugar? ¿Cuál fue el desenlace de la situación? En medio del caos de este sitio, resultaba evidente su apariencia equilibrada, con su firme paso y sus amplios hombros. Parecía un individuo seguro de sí mismo, como si perteneciera allí en lugar de ser un niño perdido llegando al borde del escenario. Eric optó por un asiento que le permitiera observar todos los detalles desde cerca, pero que al mismo tiempo le brindara cierta discreción. Manteniendo una mirada firme, sus ojos profundos examinaban cada gesto bajo la densa capa de maquillaje en mis mejillas. Se ruborizó por una combinación de vergüenza y otra emoción más complicada de reconocer, que no era de enojo ni crítica. A medida que su sorpresa inicial se desvanecía, una nueva emoción se apoderó de él. La admiración le resultaba confusa y desconcertante. La música se transformó en un ritmo más pausado y sensual. Aproveché la variación de velocidad para concentrarme mientras giraba alrededor del poste. Permití que fuera el ritmo el que me condujera al volver a encontrarme con Eric. Había relajado su rostro, mostrando casi aprobación al recostarse de nuevo en la silla. Rozó sus dedos suavemente contra el vidrio frente a él, mostrando total comodidad. Este lugar no estaba destinado a los niños. Sin embargo, Eric no era un niño común. Siempre estaba presente, sin flaquear, en pleno control de la situación. Al concluir la actuación, descendí del escenario. Mientras me dirigía hacia el camerino, sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Al llegar al trabajo, mis colegas me recibieron con gestos informales, sin percatarse de la tormenta emocional que se gestaba en mi interior. Apoyé mi cuerpo en el mostrador y observé mi reflejo, mostrando una apariencia segura al intérprete sereno y controlado. Experimentó la sensación de que se estaba rompiendo. ¿Cuál era la razón de su permanencia? ¿Cuál es la razón? ¿Acaso no era esa persona? Lleno de furia, no pude detenerme a considerar el impacto. Los pensamientos se vieron interrumpidos por el golpe de la puerta. La cabeza de uno de los supervisores de área apareció de repente. En el frente están buscándote, Ana. Sin necesidad de consultar a nadie para arreglar mi vestido y retocar mi maquillaje, me preparé para lo que vendría a continuación. Después de arreglarme, bajé al suelo del club, donde reinaba la música y la charla animada. No obstante, el bullicio desapareció al toparme con su presencia. Eric se mantuvo en la misma mesa. Muestra una actitud tranquila, aunque sus ojos se concentran al notar que me acerco. Me quedé parado a corta distancia, sin saber por dónde empezar. Tenía la capacidad de comunicarme con él. La madre lo preparó.
murmuró con determinación en su tono de voz bajo. Aunque el bullicioso desorden nos rodeaba. Tu presencia era asombrosa. Las palabras que pronunciaste me impactaron como un torrente de todas las situaciones que había visualizado. Nunca antes había considerado esta respuesta. Al abrir la boca, no logré articular ninguna palabra. Por fin encontré a Eric. ¿Cuál es tu identidad? Mientras estaba aquí, mi voz apenas se pudo escuchar sobre la música. Me gustaría hacer la misma pregunta que él. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Sin embargo, tengo la impresión de que me observaba desde arriba para evitar mi mirada constante. No fue de la forma en que deseaba que lo realizaras. Descubre que no me encuentro molesto. Expresó. Con un tono sereno y firme. Debo decir que, sin duda, me tomó por sorpresa. ¿Quién no se sentiría atraído al contemplar tu presencia en lo alto? Mamá. Demostraste ser excepcional. Seguro y bello. Comprendo la situación. ¿La captas ahora? Te solicité eso con una ceja arqueada. Él siempre me aconseja que escuche a mi corazón. Afirmó inclinándose hacia adelante. Para vivir mi vida según mis deseos. Nunca imaginé eso. Para ti. Ese consejo tenía un gran valor. Su mensaje perduró entre nosotros. Aún con un peso en el corazón. Al soltarme por primera vez, experimenté una sensación de auténtico reconocimiento. No en calidad de madre ni de intérprete, sino como individuo. Silenciosamente, cuestionó si sentía vergüenza de él. Movió la cabeza con una leve sonrisa dibujada en sus labios, mostrando satisfacción por los números y todo aquello que le llena de orgullo. Eres valiente en tus lágrimas. Al pincharme en las esquinas de los ojos, las cerré con una sonrisa vacilante. ¡Qué grande estás ahora! La expresión de Eric Su se volvió más amable y se extendió hasta el otro extremo de la mesa. Su mano rozando la mía. Ya que cuento contigo como mi referencia durante el resto de la velada. No fue como si fuera mi hijo, sino como si alguien me comprendiera de una forma inesperada a través de su mirada. No presencié un juicio. Solo sentí admiración. Con un compromiso implícito. Sin importar los desafíos que tuviéramos por delante. El público estalló en aplausos al finalizar juntos. Como el cierre de la noche. Los sonidos de agua y pájaros me resultaban conocidos. Pero para mí, lo importante no era la presencia de desconocidos observando. En Eric me encontraba, sentado junto al escenario, observando sus ojos oscuros e intensos, mientras me desplazaba entre las mesas, percibiendo cómo su mirada no se apartaba de mí. Resaltaba entre las sombras intermitentes con su impecable camisa negra y pantalones a medida, de corte amplio y oscuros, que emanaban una seguridad callada. Su nerviosismo era evidente al no tener idea de cuáles eran sus opciones. Escuché esas palabras. Pero las acciones de Eric me decepcionaron. Sin decir nada. Se aproximó tranquilamente pero con una mirada intensa. Y sacando un billete de su cartera. Lo deslizó en la correa de mi vestido. La acción se desarrollaba de manera espontánea en el entorno cotidiano del club. Sin embargo, la manera intencionada en la que sus dedos se detuvieron brevemente aceleró mis latidos. Sin titubear, se agachó rápidamente y depositó un suave beso en mi frente mientras corría. Era impecable. Susurró su aliento tibio rozando mi piel. Permaneceré fuera. Sin darle oportunidad de contestar. Regresó y se esfumó entre las sombras, dejándome completamente paralizada por la confianza que transmitía. Una sensación de opresión en el pecho. Una mezcla de arrogancia y asombro. Y una emoción desconocida revoloteando en mi interior. Tras realizar el cambio, me adentré en la gélida noche de enero.
sintiendo como el aire frío picaba mi piel enrojecida. Eric aguardaba junto al automóvil, con las manos metidas en los bolsillos. Su figura destacaba frente al brillo de las luces de la calle. Al acercarme a él, una sutil sonrisa de sabiduría se dibujó en sus labios. Su voz suave y cálida me hizo sentir el corazón latir más rápido. Concordé con un gesto de cabeza, y él se encargó de abrir la puerta del vehículo, demostrando su cortesía innata. Resplandece de nuevo en el trayecto de regreso a casa. Entre nosotros, el silencio pesaba con lo que no se decía. De cuando en cuando, algunas palabras. Su mirada persistente me sorprendió, logrando que mis mejillas se ruborizaran en un instante. Ese vestido te queda muy bien, resaltando tu belleza. ¿Cuál fue la frase inesperada que pronunció? Interrumpiendo la quietud, expresó sus sentimientos de forma honesta. No había duda de que te iba a impresionar. Agradezco la atención que recibí por parte de la guardia. Eric. Eso tiene un gran valor. Está bien. Efectivamente. Prosiguió hablando con tono más apacible. En este momento. Eres asombroso. Parece que no logras apreciar tu propia grandeza. Él. El individuo en cuestión. Palabras relacionadas con su nivel de intensidad. La mirada provocó un sobresalto en mi corazón. Volteé para observar a través de la ventana, intentando reunir mis pensamientos. Sin embargo, la calidez en mi pecho persistió al llegar a casa. Eric me brindó pronta asistencia al salir del vehículo, con su mano reposando suavemente en mi espalda, mientras me conducía hacia la puerta. Una vez dentro, agarró mi chaqueta y se esfumó. En la cocina. Poco después, regresó con 2 copas de vino tinto en la mano y una mirada reflexiva. Señaló mis pies, que habían estado descalzos toda la noche, mientras me entregaba una silla de cristal. Tómate un momento para descansar. Con su amable autoridad en la voz. No hubo margen para debates. Me sumergí en el sofá entre los mullidos cojines. Una sensación de alivio reconfortante llegó con el vino. Eric se inclinó hacia adelante y dejó su copa a un lado, mientras sus manos hábiles desataban las correas de mis zapatos de tacón. No es necesario que lo haga. Susurré con voz apenas audible expresando mi deseo por él. Respondió con la mirada, mostrando firmeza al encontrarse con la mía. Tu esfuerzo laboral es notable. Permíteme encargarme de ti para cambiar un poco tus palabras. Desató una intensa ola de calor en mi interior. Permití que se me escapara de los zapatos al instante. El alivio experimentado fue insignificante en comparación con lo que vino después. Eric colocó mis pies sobre sus piernas, sus manos expertas aliviando la tensión con movimientos de masaje, sus pulgares presionando los arcos, mientras un leve susurro se escapaba de mis labios. Demostraste tu habilidad una vez más, comenté mientras me concentraba y cerraba los ojos. Dejó escapar una risa suave. He practicado. Pero tú te lo mereces, mamá. Realizas muchas acciones y no expreso mi agradecimiento de manera adecuada. Mientras sus manos se desplazaban hacia mis tobillos, pude sentir sus dedos acariciando suavemente mi piel, demostrando lo increíble que eres. Tomó un momento para abrir mis ojos. Observé cómo examinaba detenidamente las leves marcas en sus piernas. Huellas dejadas por largas caminatas en tacones implacables. Su frente fruncida por la preocupación que se reflejaba en su rostro. ¿Es frecuente que esto ocurra?, inquirió con un tono preocupado en su voz. En ocasiones reconocí que trataba de parecer informal. Forma parte de las responsabilidades laborales. Eric movió la cabeza, apretando fuertemente la mandíbula, lo cual me sorprendió. Inclinándose,
Depositó con ternura un beso sobre una de las contusiones. La dulzura de su acción me sorprendió por completo, dejándome sin habla por un instante. Sus labios susurraron que no debería experimentar ese tipo de sufrimiento. Hubo una breve pausa antes de que él se pusiera de pie con firmeza. Las palabras que él dice tienen un gran valor para ti. Se quedaban suspendidos en el aire y me costaba hallar una solución por un instante. Mientras observaba su rostro, mi corazón comenzó a latir más rápido. En su mirada se percibía claramente una combinación de protección y admiración, junto con una emoción más intensa que me mantuvo inmóvil, sin poder apartar la vista. Agradezco tu amabilidad. Al fin conseguí hablar con un ligero temblor en mi voz. Eric esbozó una leve sonrisa mientras mantenía con delicadeza mis pies entre sus manos. Todo lo que necesites está a tu disposición. La conexión implícita entre nosotros, que es innegable y poderosa, se volvió más firme que nunca en su presencia. La noche transcurrió. No logré deshacerme de la sensación de que algo esencial había sido alterado. Eric dejó de ser únicamente mi hijo. Él se había transformado en mi punto de apoyo, mi firme respaldo a mi semejante. Al encontrarme con sus penetrantes miradas, comprendí que nuestra conexión había evolucionado de una forma inesperada.